Como dije en el principio, yo quise y doy gracias a Dios por este hombre de Dios. Dios le ha usado en una forma grande. Yo quise que ese hombre de Dios viniera para hablarnos acerca de la importancia de la oración y la importancia del campo misionero y lo que significa llevar tu familia en el campo misionero. ¿Cuántos de ustedes están casados con familia? ¿Cuántos de aquí están casados? ¿Estás casado y tienes una familia? ¿Y cómo es ir en el campo misionero? Algunos de ustedes conocen a Pastor Chris y Julie Arman. Llevaron a sus 2 hijas a Zambia. Es un paso fantástico como familia ir en el campo misionero. Quisiera que diera la bienvenida conmigo a Pastor John Post. Tú, en el fin de 91, fuimos a Rusia por 3 años. También todas las autoridades saben quiénes somos y a dónde hemos estado. Y después fuimos a Kirguistán, en Asia Central, abajo de Siberia, con frontera con China, por 4 años. Y en esta sala hay 2 de tus hijos, Christy y Daniel. David está en el otro curso, en la otra clase esta noche. Creo que una de las cosas que yo quisiera compartir es que algunas personas se preocupan de ir a otro país, a un lugar donde tú nos conoces y tú escuchas historias. Y cuando decidimos ir a otra nación, mis padres y los padres de mi esposa sabían que nosotros somos tercos. Y ellos dijeron, bueno, si tienen que ir a otro país, por lo menos dejan los niños con nosotros. Y nosotros dijimos, no, si somos llamados como familia. Y el lugar más sano estar es en el centro del llamado de Dios. Y claro, sus cosas pueden suceder. Niños pueden morir aquí también. En 2001, nosotros recién habíamos llegado en Kirguistán. En Kirguistán es una nación musulmana. Casi toda Asia Central es musulmán, pero es más o menos un islam social. El Corán les fue quitado bajo comunismo, así como el cristianismo tuvo la Biblia quitada de ellos durante el comunismo. Yo conozco más del Corán que muchos de ellos allá. Pero si Dios te llama allá, es el lugar donde tú debes estar. Estuvimos allá y 3,000 personas murieron aquí en Nueva York y nadie murió allá. En el 11 de septiembre de 2001. Pero Dios usa las familias tremendamente. Familias, hijos, abren puertas y abren corazones porque la gente no está
no tienen temor de los niños. Y si ellos tienen hijos, hay una relación que comienza. Y si Dios te llama al campo misionero, escúchale y ve, porque el lugar mejor para estar es a donde quiere que Dios te llame. Con Cornelio, como Cornelio, Ananías en Hechos 9, en Hechos 9, Eneas estuvo en Damasco y Dios le dice, habla con Saulo de Tarso, que ha venido a tu ciudad. Y él no quiso tener nada que ver con Saulo. Él ha venido allá para arrestar a los cristianos, pero Dios dijo, no, yo he traído a ti una oportunidad de alcanzar a esta persona. Hay miles de estudiantes extranjeros que son inmigrantes aquí en Baltimore. No este fin de semana, sino el otro fin de semana habrá un festival de rusos en Pikesville. Es una oportunidad de alcanzar gente de otra cultura. Y te digo, una de las grandes oportunidades es de hablar con musulmanes aquí en Estados Unidos, porque en muchos casos ellos son separados y hay presión social que les hace muy difícil ver la verdad del Evangelio en su propio país. Pensamos en Irán, muy estricto, brutal, difícil, pero los de Irán que hemos conocido fuera de Irán han sido abiertos increíblemente, porque no están bajo la misma presión social como en su país nativo. Entonces, Dios trae oportunidades para nosotros como misioneros aquí, misioneros que cruzan culturas aquí en América. Muchas personas quieren aprender inglés, quieren aprender, y es una puerta abierta. Es que ellos quieren amistades. Algunos de ellos vienen aquí sin otros, sin comunidad, sin parientes, y quieren amistades. Y Dios nos da esta oportunidad. En Hechos 10 y 11, en capítulo 10, Pablo es llamado a otro lugar, a Pedro, no Pablo. Pedro está llamado a ir a un gentil, a un romano, para compartir el Evangelio, y gracias a Dios que lo hizo. Y abrió el corazón de ese hombre, lo de su familia y sus amigos. Y después, cuando volvió a casa en Hechos 11, él pudo compartir con la iglesia madre las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo. Y de allá el mensaje fue aún más allá. Creo que es en Hechos 11. En verso 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Está hablando de la conversión de los gentiles. Y verso 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Verso 19, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Si Pedro habló con ellos, entonces ellos también. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando tú tomas pasos de fe, eso anima a otras personas a tomar pasos de fe también. Si tú,
tal vez muchos de ustedes están casados, pero en el futuro, si ya no están casados, si Dios te llama, que te guíe Él. No tengas temor. No mires por vista y decir no por causa de esto y esto y esto. Sino que si Dios te llama, ve. Cuando Dios dio el mandato a los apóstoles en Jerusalén, que serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ellos eran testigos en Jerusalén y en Jerusalén y en Jerusalén. Pero Dios tuvo que ponerles un fuego debajo de ellos para hacerles salir y seguir su plan. Y hay gran bendición en seguir el plan de Dios. Para nosotros pensamos que era un privilegio crear nuestra familia en el campo misionero. Crecieron conociendo ruso y no solamente la cultura americana, sino otras culturas. Y yo creo que esto ayuda en romper algo de la miopía, alguna de la vista estrecha que la gente puede tener cuando solamente haya experimentado una cultura. Y también ayuda en la guerra espiritual. Hay demonios en América de gente que ha vivido en América toda su vida y piensa que eso es parte de la vida. Seguro que la gente es materialista, seguro que la gente es sensual, seguro que hay sugerencias en todo lugar. ¿No es la vida así? No, no es. Eso es una parte de la guerra demoníaca aquí en nuestra cultura, en nuestra nación, que mis hijos no tenían que sufrir creciendo en otra cultura. Pero hay puntos ciegos en otra cultura también, en Kirguistán, pero no eran tan ciegos a ellos tampoco porque han visto más que una cultura. Ellos dicen que están agradecidos. La cosa más en nuestro corazón como padres es que nuestros hijos sigan a Cristo, sin importar el precio. La prioridad número uno como padres, ¿no? ¿Qué es el mejor ejemplo para ellos? Sí. Tú, como mamá y papá, si ustedes siguen a Cristo sin importarles el precio. Oh, pero voy a perder mi casa y nunca voy a conseguir una casa en América. ¿Qué dirán los parientes? No. Cuando esta parte de nuestra vida cierra, no vamos a pararnos delante de nuestros parientes, sino delante de Jesucristo y no podemos llevar nada allá. Pero podemos ser los vasos de Dios. Si estás llamado aquí en Baltimore, tú eres un misionero aquí. Si estás llamado a Nueva Jersey o a Carolina del Sur, eres un misionero allá. A donde quiera que estés. No paramos de ser misioneros. Daniel y Christy y David no pararon de ser misioneros cuando vinieron aquí. Son misioneros aquí. Qué gran estilo de vida de enseñar a sus hijos. Qué gran privilegio de parte de Dios. Si eres dado la oportunidad, de hacerlo. Hay ventajas también. ¿Cuánto cuestan las lecciones del violín aquí en Estados Unidos? $65 la media hora. Nosotros pagamos $1 la hora. David fue a una universidad por un año y costó muy poco. Mis hijos tuvieron gimnástica creciendo.
Tú no vas al campo misionero por esa razón. No vayas a ningún lugar donde no eres llamado. Pero cuando estás allá, Dios tiene maneras de añadir bendición sobre bendición. Y ellos tienen amigos que son cercanos a ellos, que tal vez nunca vienen aquí a América. Ellos tienen una vista mundial más ancha que una persona que crece en una sola cultura. Y son miembros vitales del equipo misionero. Mamá y papá son llamados, pero los hijos también son llamados. Y su porción en el equipo es increíble, es maravilloso. Hubo otros misioneros, familias en Kirguistán, en Bishkek, y cayeron como en dos grupos. Hijos americanos en Bishkek, Kirguistán, que eran hijos de misioneros allá, pero vivieron en una burbuja americana, comieron comida americana, hablaron solamente inglés y no tenían amigos locales. Y después habían los que sus hijos eran una parte integral del ministerio que los padres estaban haciendo. Uno de los hijos que conocimos habló el idioma de Kirguistán fluidamente. Una vez estuvimos con unos 25 hijos de esos niños. Y ¿dónde tú piensas que es tu hogar? Y muchos decían, bueno, mi hogar es en Estados Unidos o es en Australia. Y eran 3 de los 25 que dijeron, este es mi hogar. Este es donde Dios nos ha traído, es nuestro hogar. Y era una chica que habló Kirguistán, que habló del idioma allá, y 2 de nuestros hijos que estaban allá. Uno de nuestros hijos no había nacido todavía. Esa es la forma sana de ver la vida, que hogar es donde Dios nos ha llevado. Y a donde quiere que Dios nos lleve, podemos funcionar allá, porque Él está allá con nosotros si necesitamos la vida del cuerpo. La vida del cuerpo puede ser una lucha, especialmente si tú vas en un equipo pequeño misionero para comenzar, y tú tienes que hacer la vida del cuerpo, edificar la vida del cuerpo en la iglesia local. Y tenemos este privilegio de poder mantenernos en contacto. La tecnología hoy en día, cuando fuimos a Rusia, nosotros mandamos una carta que un mes llegó aquí a América, y después cuando ellos nos mandaron de aquí una carta, tomó otro mes si aún llegara. Pero hoy en día tú puedes hablar por internet y es barato. 2 céntimos el minuto para llamar a Baltimore de Asia Central en Skype. Y entonces hay una oportunidad de mantenerse en contacto con la gente. Cuando estamos allá, hay algunas bendiciones grandes. ¿Quiénes son? Si tú preguntas a los niños, ¿quiénes son sus héroes? Michael Jackson, tal vez. Pero si tú preguntas a nuestros hijos, ¿quiénes son tus héroes? Pastor Stevens, Pastor Schaller, Pastor Gromoff, Pastor Love. Porque han tenido la oportunidad de ver algo que va más allá de
de la cultura y lo que sucede en donde los otros niños están siguiendo en América y en su cultura. Los niños abren puertas. Mi esposa estaba embarazada cuando estuvimos en Rusia y nosotros tuvimos 2 hijos aquí, tuvimos deudas médicas y justo llegamos a Rusia y no quisimos salir del campo misionero por causa de deuda y oramos. Fuimos a visitar a Polonia a ver si debíamos tener el bebé allá en Polonia, pero Dios nos dijo no, allá en Kaliningrad, en Rusia, y Daniel nació allá y fue el primer bebé extranjero que nació allá desde la Segunda Guerra Mundial. Pero las mujeres rusas no podían creer que mi esposa quisiera tener su hijo allá en Rusia. Y puertas fueron abiertas porque tú estás participando en la vida de ellos. Tú participas con ellos. Tú no dices, bueno, yo soy un americano rico, yo voy a volver a América donde los hospitales son muy lindos, pero tú estás sentado donde ellos están sentados. Tienes que tener sabiduría. Tienes que pensar en tu familia también. Diane y yo fuimos a Tailandia. Ella casi murió en Tailandia. El calor casi la mató. Y yo decidí, fue el llamado de Dios, que mi esposa no muriera. Entonces, tienes que considerarte a ti mismo. No fuimos directamente al pueblo cuando fuimos a Kirguistán, pero Dios te da gracia por las cosas a las cuales Él te llama, y es una gran bendición. Otra gran bendición es la gente que oran por ti aquí y en esta nación. Y si Dios te llama, sigue diciéndole a la gente las alabanzas de lo que Dios está diciendo en el lugar donde estás. Cuando Pedro volvió a Jerusalén, él dijo, oh, los gentiles se están salvando. Y eso es necesario aquí en Jerusalén, y nosotros necesitamos las oraciones de ustedes allá. Estoy muy convencido de que Cristi y Daniel están vivos por causa de las oraciones del cuerpo de Cristo aquí, y que Dios tiene tanta provisión en el cuerpo, aun cuando estamos separados por miles de kilómetros. Y es un privilegio poder llevar a tu familia allá. Parte de tu rebaño es tu familia allá. Nuestro llamamiento para ministrar no es solamente un llamado para los afuera de nuestra familia, sino primero en la familia. Guarda las relaciones en la familia. Las relaciones en la familia están atacadas cuando estás en otro país, así como aquí. Mi esposa y yo no tuvimos citas antes del matrimonio, entonces una vez por semana, 2 horas después de tener hijos, una vez por semana nosotros tuvimos una cita cada semana. Pero los hijos necesitan ese tiempo también. Una de las cosas que nos gustan hacer es ir, mi esposa y yo, con nuestros hijos para caminar en el bosque. Necesitábamos ese tiempo como familia. Y la gente allá necesita ver esto.
mi esposa y yo somos extraños. Tomamos la mano el uno del otro en el parque. Bueno, tú puedes ver esto en Kirguistán de los que tienen 17 y 18 años haciéndolo en el parque, pero no usualmente los que tienen 50 años. Y tal vez es algo contra la cultura, pero es también una bendición allá. Ellos necesitan ver cómo es una familia cristiana. Dios te puede llamar como misionero soltero, pero ellos necesitan ver también cómo es tener una familia como cristiano. ¿Y qué es este amor que tienen? Claro que tienes problemas también, pero Dios tiene gracia para eso. Date a ti mismo gracia. Ora el uno por el otro. Ora el uno por el otro. Pero Dios tiene un llamado para familias. ¿Hay algunas preguntas sobre la vida de la familia en el campo misionero? Do you have any questions? Actually, do you have any questions for Expose, or do you have any questions for Daniel or Chris? ¿Tiene algunas preguntas para Pastor Post o para sus hijos aquí? Y mis hijos también tienen una gran porción. Was that good? ¿Fue bueno? ¿Eso te ayudó? One of the things I love, Una de las cosas que yo which brought amo, memories, que trajo muchas memorias, when you make a decision, fue cuando tú you're tomas not going to departmentalize una decisión de no compartimentalizar tu cristianismo en el campo misionero. especially if Es natural. whatever your home culture is, if it's Si tu cultura there is the comfort zone, es diferente de la cultura a donde vas, and tú tienes we're not ciertas saying that comodidades. stop being who Y you are. no estamos diciendo que tú paras de ser quien eres cuando We vas, are not pero nationality first. no somos primero nuestra nacionalidad, somos cristianos primero. My nationality Mi is nacionalidad God es uses la herramienta que Dios for usa people. para atraer gente, Background, así como mi trasfondo, mi idioma, whatever God has gifted todo lo me que with, Dios me ha dado it's to be given back to Him. And I love that also es what para Pastor ser dado después otra vez a Él. Okay. ¿Es este Pastor tu Post lapicero, said, Pastor Post? about Me gustó lo que Pastor Post Um, dijo Uzbeks, acerca de los de Kirguistán, Kyrgyz seeing what it's like que ellos vieron to have a cómo es godly tener marriage. un I'm matrimonio telling you, I mean, de Dios, I don't know about en in Dios. Kyrgyzstan, but No West sé Africa, en we talk Kirguistán, about relationships pero en with África Jesus past. Oriental, cuando hablamos de las culturally, we don't talk relaciones, about la this. iglesia We fue talk about marriage, we talk about llena, kids. porque en esa cultura no hablas de las relaciones o de los hijos. Are not a joy, they are En muchos países monetary value. los hijos no son un gozo, sino son So, you uh, know, see your kids having fun and simplemente un valor monetario. Pero ver tus hijos divirtiéndose y amando las decisiones que tomaron mamá y papá, tal vez en el principio no es fácil porque tú pierdes amigos, pero después tú te das cuenta de que Dios es Dios en otro país tanto que en Estados Unidos. Y mi hija nació en Uganda. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada y todos dijeron, ¿cuándo están saliendo? Y dijimos, ¿qué quieres decir? Bueno, ustedes son americanos, ustedes pueden salir. Y nosotros dijimos, no es nuestro plan. Y realmente esto nos unificó al cuerpo porque Ezequiel 3:15
tú te has sentado donde nosotros hemos sentado. Y vamos a la cruz y nos damos cuenta de que las cosas que me eran ganancia, yo les cuento como pérdida para ganarle a Cristo. Y la iglesia en Antioquía, no sé si hemos hablado antes del principio de la iglesia madre, es una clave. Y Pastor Post habló de esto. Cuando tú vas en el campo misionero, es importante que tienes una iglesia fuerte que te envía y una iglesia fuerte a donde puedes volver. Cuando tú vas en el campo misionero, tú vas a encontrar muchos misioneros que fueron enviados por una organización, pero no fueron enviados por una iglesia viva. Y cuando vuelven a casa, no tienen una asamblea local a la cual ir. Cuando vuelven, no conocen gente con quienes ellos pueden regocijarse. Y nosotros experimentamos eso cuando fuimos enviado, mi esposo y yo volvimos y habían 3. Mi esposa, yo y Abby. Y fue increíble porque y en Hechos 13, cuando lo lees y habla de la iglesia en Éfeso, antes de eso en Hechos 11, Bernabé viene a Antioquía y él ve la gracia de Dios, Hechos 11:23, y él anima a los creyentes en Antioquía y después él hace algo no natural. Él sale de Antioquía para ir a Tarso. ¿Por qué? Para buscar a Saulo o Pablo. Porque cuando entendemos el llamado de Dios, como Pastor Post dijo, cuando tú estás recibiendo y siendo edificado, Dios te da una visión para otras personas. Y tú dices, esa persona necesita estar aquí. Y si Pablo nunca hubiese venido a Antioquía, siendo un apóstol, teniendo una revelación, le hubiese hecho nada. Porque no hubo iglesia en Tarso. La iglesia estuvo en Antioquía. Y cuando él vino a Antioquía, fue allá cuando él entendió su propósito eterno. Por eso es tan importante a dónde tú asistes a la iglesia después de ser salvo, porque somos llamados a una asamblea local, a la salvación primero, después a una asamblea local con un pastor maestro, y después somos llamados a ser discípulos, y después somos llamados a discipularles a otros, y después somos llamados a ganar a los perdidos. Y si no hay una asamblea local que es fuerte, donde podemos experimentar esta vida como los posts, ¿cómo sería salir y no tener una iglesia madre a donde volver? Eso sería desánimo, de ser muy desanimado. Eso es importante. Si Dios te ha llamado aquí para estar aquí, porque sabes que si no hay aquí, no hay allá. ¿Verdad? Cuando tú vas allá, ¿qué dices la gente? ¿Qué dices a la gente allá acerca de aquí? Es simple, pero es importante. Hay miles de personas en África que nunca han conocido personalmente a Dr. Stevens, pero conocen a Dr. Stevens. ¿Por qué? Porque cuando fuimos enviados, nosotros revelamos y hablamos de lo que nosotros fuimos enseñados. Y esa es la clave en cuanto a misiones. Tú no vas en el campo misionero de hablar de ti. Tú vas en el campo misionero para hacer una extensión de qué has aprendido. Porque sabes que la obra no te pertenece a ti o a mí, pertenece al Señor. Y sabes que si tú vas a otro país y tú dices, bueno, yo tengo un plan, y el Señor dice, yo también tengo un plan,
think you're here for 10 years. Tú piensas que estás aquí por 10 años y estás aquí solamente por 2. Y tú no sabes esto. Entonces, cuando llegas allá, comienzas a correr. Este es el último punto. Pastor Shiveli se sentó con nosotros y él dijo, en 5 años, busca no tener trabajo. En 5 años tú debes tener otra persona a hacer lo que tú estás haciendo para que tú puedas tomar el próximo paso. ¿En quién puedes confiar? Tú dices, bueno, eso es, Dios sabe esto. ¿Fue Bernabé usado por Dios? Sí. Pero en Hechos 15, Bernabé y Saúl y Pablo, hay una discusión y de allá no escuchamos nada de Bernabé, pero no significa que Dios no lo utilizó grandemente, porque si Bernabé no hubiese ido a Tarso, Pablo no hubiese venido a Antioquía, y si Pablo no hubiese venido a Antioquía, no hubiera sido enviado, o no hubiera conocido a Silas y no hubiese conocido la iglesia en Antioquía, en Jerusalén. Fueron a Antioquía, fueron enviados, volvieron, fueron animados, lo hicieron otra vez, fueron animados, fueron enviados. Es un ciclo. Por eso esta asamblea local aquí en Baltimore, para los de ustedes que no están en esta iglesia, esta asamblea local es vital a la obra que está en el mundo, no porque es mejor o algo así, simplemente es el plan de Dios. Perú es un centro. Zambia en África Central, Uganda y Ghana, y estoy hablando de iglesias de mayor gracia. Hungría es clave, Finlandia es clave, Rusia es clave, para Azerbaiyán es clave. Hay lugares que son claves donde Dios dice, yo voy a establecer, va a ser un centro para que la gente vuelve y entra y vuelve y vuelve y entra y vuelve y penetrando la oscuridad. Pero para que esto suceda, 2 cosas tienen que suceder. Tiene que haber gente clave para ir y gente clave para quedar. Los dos son vitales. Eso, tal vez tú piensas, bueno, yo no sé por qué Dios no me ha enviado. Tal vez porque Dios te ha llamado aquí. Simple. Y a donde quiere que estés, en donde quiere que estés contento con el plan de Dios. Debemos orar, sí, miramos para afuera, pero también miramos aquí adentro. Entonces, vamos a orar. Gracias por firmar. Estamos yendo para Massachusetts después de salir de aquí. Próxima semana es donde vas a recibir tu examen de medio semestre. Padre, gracias por Pastor Post. Este fue tan refrescante. Esa fue una copa de agua fría. Gracias por los Post, por sus vidas. Gracias por cada estudiante aquí. Señor, enséñanos en nuestras vidas personalmente lo que tú has limpiado. No lo llames en común. No lo llamemos en común. Y debe haber muchas aplicaciones en nuestras vidas. Levantamos a Pastor Shiveli al servicio de memoria, Señor. Padre, que tú ministres, que almas sean salvas, que gente sea edificada y el reino de Dios sea expandido. Cubre a Pastor Shiveli, a Teddy, a su mamá. Tráenos otra vez la próxima semana con una expectativa de ti. En el nombre de Jesús, amén. No te olvides leer tu Biblia, ¿ok? Lee tu Biblia, ora todos los días y vas a crecer, crecer, crecer.